La Semilla Podcast, el mensaje diario de la palabra de Dios en la voz del apóstol Enrique Torra. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Romanos 10:10. Démosle gracias a nuestro Padre Dios por su amor, por su bondad, por su misericordia, por permitirnos vivir este hermoso día. Este es el día que hizo el Señor. Este día está coronado de favores y misericordias. Cada mañana son nuevas sus misericordias. Estamos aquí para disfrutar de lo mejor de la vida. Somos los representantes de Dios aquí en la tierra. Dios nos ha confiado su palabra. Dios nos ha confiado el ministerio de la palabra, que compartamos la palabra con los oprimidos, con la gente que se encuentra oprimida por causa de las enfermedades, de la influencia espiritual maligna, que se encuentran sin salvación, que no poseen la vida eterna. Compartamos el evangelio. Llevemos la palabra. El Señor nos confió este ministerio a todos los creyentes, a todos sus hijos. Él nos confió este ministerio y nos dio la autoridad en su nombre para que lo representemos. Para ello, debemos permitir que la palabra de Dios entre en nuestros corazones. Que la palabra de Dios se implante en nuestro espíritu. La palabra de Dios es vida. La palabra de Dios es una delicia. En el capítulo 119 del libro de los Salmos, del versículo 92 en adelante, dice: Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Tuyo soy yo, sálvame, porque he buscado tus mandamientos. Los impíos me han aguardado para destruirme, mas yo consideraré tus testimonios. A toda perfección he visto fin, amplio sobremanera es tu mandamiento. Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Luego dice en el Salmo 119, versículo 103, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. El versículo 116 dice: susténtame conforme a tu palabra y viviré, y no quede yo avergonzado de mí. El verso 117 dice: sosténme y seré salvo, y me regocijaré siempre en tus estatutos. El verso 154 dice: defiende mi causa y redímeme, vivifícame en tu palabra. El salmista también afirma: tu ley para mí es una delicia. El verso 162 del Salmo 119 dice: me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos o muchas riquezas. La palabra de Dios en nuestros corazones. El poder de la palabra de Dios en nuestro corazón es la habilidad que obra los milagros. Cuando la palabra de Dios ha sido aceptada en nosotros, es decir, nos hemos dejado persuadir por lo que Dios dice, y la palabra se implanta en nuestro espíritu, esa palabra, la palabra de Dios, ilimitada, es la habilidad creadora de Dios. Cuando nosotros la declaramos, la confesamos con nuestra boca creyendo, la palabra realiza, hace, produce. La palabra de Dios vive en nosotros. La palabra de Dios es nuestra salud. La palabra de Dios es nuestra fortaleza, es la fortaleza para nuestros cuerpos.
La palabra de Dios es el pan de vida. La palabra de Dios es nuestra fuerza. La palabra de Dios es la habilidad de Dios en nosotros. La palabra de Dios en nuestros corazones debe ser declarada, debe ser confesada, proclamada con nuestra boca. Ella es nuestra luz, ella es nuestra salvación, es nuestro descanso. La palabra nos da paz en medio de la confusión, nos da la victoria en medio de los conflictos, nos da gozo en la desolación. La palabra de Dios en nuestros labios se convierte en la viviente e inspirada voz de Dios. Es la palabra que permanece para siempre. Todas las grandes hazañas realizadas por los hombres de Dios han sido logradas por la fe en la palabra de Dios, en la palabra hecha carne. El Señor Jesucristo es la palabra viviente. Ahora en nuestra fe en la palabra viviente, en la palabra de Dios, la palabra escrita. Es fe en la palabra. Esta palabra en nuestros labios es la que sana a los enfermos, la que quebranta el poder de los demonios sobre los hombres, la que trae libertad y salvación y vida abundante, vida eterna a las personas que van camino hacia el infierno. La palabra de Dios es la habilidad creadora de Dios. La palabra de Dios en nuestro corazón debe ser declarada con fe, y cuando la declaramos con fe, al hacerlo, Dios confirma su palabra, Dios hace las obras. ¡Qué privilegio! La palabra viviente está en nosotros. Este sagrado libro, la Santa Biblia, es la palabra de Dios. Leámosla, meditemos en ella. A través del proceso de la meditación, la palabra de Dios se implanta en nuestro espíritu. El Espíritu Santo nos la revela. Recibimos la revelación de la palabra por el Espíritu Santo. Es así como la fe surge en nuestros corazones. Declaremos lo que creemos, declarémoslo creyendo, y cuando la palabra salga de nuestra boca, la palabra de Dios, esa palabra viviente va a hacer lo que declaremos en el nombre del Señor Jesús. Disfrutemos de este gran privilegio. Gracias, Padre, por confiarnos tu palabra. Gracias porque tú has puesto en nosotros la habilidad de tu palabra. Es la palabra viviente, es la palabra que hace, que produce, es la palabra que nos da la paz, el gozo, la salud, la prosperidad. Es tu palabra, Señor. Gracias por confiarnos tu palabra. Yo declaro que todo pensamiento contrario, lo que se opone a tu palabra, esos pensamientos, ahora esas estructuras pensantes, salen de la mente, son destruidas, catapultadas en el nombre de Jesús. Sometemos nuestros pensamientos a la obediencia a la palabra, a la obediencia a Cristo. Espíritu Santo, toma el control de nuestra mente, renueva nuestra mente. Gracias, Señor. Padre, gracias por la vida de mis hermanos. En tu nombre yo los bendigo y declaro un día exitoso en el nombre de Jesús. Somos invisibles ante el enemigo. Las puertas cerradas se abren, los caminos torcidos se enderezan. Señor, gracias porque tú vas delante de nosotros, abriendo puertas, enderezando caminos y quebrando los cerrojos de hierro. Gracias por tus bendiciones que son una realidad en nuestra vida. Danos la valentía para llevar tu palabra. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Estudia, vive, enseña. La Semilla Podcast, una producción de la Iglesia Proyección de Alcance Internacional PAI.